Ahora la voy a saludar y la voy a presentar, y vamos a escuchar su voz por primera vez en este micrófono de Alcarajo y de Radio Madre, por lo menos. Lucía San Giorgio, que se va a encargar de llevarnos a recorrer la patria grande en cuestiones de géneros, como yo antes anunciaba y casi reflexionaba al aire con Damián Jakubowicz, que pasó también por el programa en esta jornada, todo lo que involucra las luchas de las mujeres y de todos los géneros, que no son dos solamente. Lucía, buenas noches, bienvenida al programa. Hola, buenas noches, Pablo. La verdad que es un gusto estar acá, inmejorable la compañía realmente. Por favor, vamos a contar con tu presencia a menudo para ir desarrollando estos temas. Bueno, las luchas de géneros en América Latina están bien presentes en los distintos países con diversas particularidades, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad es que no es fácil hacer un análisis de género en términos generales, y en América Latina, un poco por lo que ustedes señalaban antes con Dami, esta heterogeneidad que hay enorme entre los países, y además dentro de los mismos países hay avances y hay retrocesos por todos lados, y además hay bastante escasez de datos. Todavía no existen políticas públicas que sistematicen los datos de los problemas que tienen las mujeres, desde la violencia hasta, bueno, la representación política, que es el tema que vamos a abordar ahora. Así que vamos recopilando datos de diferentes fuentes y armando como un cuadro general. La verdad es que la situación de las mujeres en todo el mundo es gravísima, no es distinto en América Latina, teniendo en cuenta que venimos de ser una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, que se viene revirtiendo a toda velocidad en algunos procesos latinoamericanos. Sin embargo, la brecha de género, esa diferencia, está costando mucho cerrarla, sobre todo porque hay muchas políticas públicas y sociales que, si no se abordan desde una perspectiva de género, por más que logran mejorar la calidad de vida, primero que le ponen un tope porque no se tienen en cuenta las necesidades particulares de un grupo, y segundo que se amplía la brecha de género porque los beneficiarios de esas políticas, al ser afectados de forma diferente, se va ampliando la brecha de género en lugar de cerrarse. Está claro. También el compañero Damián dejó un dato que tiene que ver con composición religiosa del continente. Un 90%, dijo él, de católicos, apostólicos romanos, tirando para abajo la cifra. Me dijo, cosa que es más preocupante todavía, digo, respetando las creencias de cada uno, de cada una, pero bueno, la religión, todas las religiones, como expresión patriarcal, marcan mucho, ¿no?, la vida social de las mujeres en los países. Sí, desde ya, las religiones han marcado mucho, sobre todo las conocidas como religiones abrámicas, que son justamente el judaísmo, el cristianismo, el islam, las que veníamos hablando en el bloque anterior. La verdad es que sí, la región latinoamericana es fuertísimamente católico, con mucha influencia de la Iglesia en las políticas de los países y con mucha influencia espiritual en los fieles, porque realmente hay mucho fervor cristiano en el continente latinoamericano. Y cuando eso toma formas solidarias y formas de derechos humanos, es realmente un espectáculo grandioso, porque se han logrado grandes cosas, se abren caminos que por ahí no se imaginaban de otra manera. Pero bueno, es una dicotomía constante y una especie de tensión en la que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Sí, hay un caso muy particular de un gobierno progresista que viene desarrollando políticas interesantes, pero tiene una raíz muy marcada con vinculaciones con la religión católica. Estoy hablando del gobierno sandinista de Daniel Ortega, que viene haciendo un montón de transformaciones sociales, de inclusión, de recuperación de derechos. Este gobierno surge de la guerrilla que en los 80 luchó contra la dictadura somocista y llegó al poder por la revolución de las armas. Luego, por elecciones libres, constituido un nuevo sistema, sigue ahí en el Estado gestionando, gana y pierde elecciones. Bueno, hace bastante tiempo que viene en el gobierno Ortega, pero el origen del sandinismo tiene que ver también con los curas tercermundistas, que en aquel momento empuñaron las armas por la revolución, pero esa raíz católica está. Entonces, todo lo que, por un lado, consigue el sandinismo como recuperación de derechos, como avance social, en el tema de los derechos de las mujeres, se complica, porque está ese límite que tiene que ver con esa creencia religiosa, que es parte del origen de ese gobierno popular. Claro, es muy cierto esto que vos estás señalando, y eso muestra también un poco la complejidad del problema, porque se maneja a niveles muy diferentes.
O sea, está por ejemplo el nivel de la violencia física o emocional muy fuerte con insultos, que eso es algo que prácticamente cualquier persona puede detectar si la ve. Pero después hay otros tipos de violencia que llevó más tiempo elaborar conceptualmente también, como lo que es la violencia simbólica, que tiene que ver con esto, con ciertas creencias de fondo que tal vez no aparecen explícitas, a veces sí aparecen explícitas, pero por ahí no aparecen explícitas en la realidad, pero están dadas por hecho. Entonces, hacer un análisis de género también es como tratar de desarmar una maraña enorme de mitos mezclados con verdades, mezclados con experiencias, con algunas distorsiones, y que no es fácil de ver así nomás. Un poco lo que decía también Dami en el bloque anterior sobre los anteojos. Nadie tiene los anteojos de género neutro. Todos estamos marcados por el rol que nos asignaron y por la interpretación que hicieron de nuestro cuerpo. Entonces, también es muy difícil porque uno se encuentra con muchas resistencias internas, porque si estamos tocando el género, estamos tocando lo más íntimo de nuestra identidad. Y es imposible avanzar en ese camino sin sentirse tocado, ya sea que uno haya sido víctima o victimario o una combinación de las dos, que es lo que generalmente somos todos. Totalmente, y como decís, hay infinidad de tipos de violencia, ¿no?, que se ejercen, de las más extremas y las más palpables, y también de las más sutiles, que son culturales, que son sociales, que son tácitas, como vos decís, ¿no? Pero hay muros que no permiten avanzar a las mujeres, por ejemplo. Claro, exactamente. A veces se le llama un muro, a veces se le llama un techo, pero sí, son estas creencias que después se traducen en actitudes concretas, en políticas públicas concretas, etcétera, pero nunca se ponen sobre la mesa, nunca dicen esta es la verdadera creencia detrás de lo que sucede acá. Otro caso paradigmáticamente contradictorio es el de Ecuador. El presidente Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, las mujeres, Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional, que es una de las baluartes del partido Alianza País, una de las líderes de ese movimiento, presenta un proyecto por la despenalización del aborto acompañada de 80 diputados y diputadas. El presidente Correa dice no, esto no está en nuestra plataforma, esto no tiene que ver con la Revolución Ciudadana, somos católicos, esto no va a funcionar, casi se quiebra la revolución, casi se quiebra el partido, casi se desmembra un proceso popular muy positivo en muchos sentidos, en este no. En este también hay una contradicción en un gobierno de izquierda. Claro, bueno, esas son las tensiones que están experimentando los gobiernos progresistas de la región, que en la medida en que se avanzaron con los derechos sociales y que se generaron entornos más democráticos y con una mejor distribución de la riqueza, las mujeres que quedaban siempre relegadas porque tienen menor acceso a los recursos, desde la brecha de ingresos, que las mujeres cobran lo menos a veces por hacer el mismo trabajo, o que están relegadas a las profesiones que tienen un menor salario, o bien que en las profesiones que tienen alto salario nunca llegan a los puestos más altos. Entonces, todo eso genera que las mujeres como conjunto tengan mucho menos dinero disponible, mucho menos tiempo, el trabajo hogareño nos saca tiempo y energías. Entonces todas esas desigualdades que por ahí no se notan en el cotidiano, cuando se llega a qué nivel de participación tenemos nosotras en la política, funcionan como un peso que detiene a las mujeres en su conjunto, por llamarlo de alguna manera. Participación en la política, bueno, es uno de los datos claves que podemos utilizar para reflejar estas realidades, ¿no? Tenemos 3 presidentas hoy en América. Sí, Cristina, exacto. Dilma y Michelle. En Sí. Argentina, Brasil y en Chile. Además, 2 de ellas fueron reelectas, digamos, Cristina de forma consecutiva, pero Michelle con un periodo Sí, y intermedio. Dilma también, reelecta. Sí, también. Dilma también, Perdón, es verdad, recientemente, claro, sí. Las tres, Claro, muy con reciente. 2 mandatos, ¿no? Sí. Eso marca algo, marca que, bueno, hay un cambio cultural también. Sí, no solo marca que hay un cambio cultural que permitió que ellas lleguen a esas posiciones, sino que además impulsan lo que sigue del cambio, porque las niñas que viven hoy estos periodos ya están viendo a una mujer en el puesto de la presidencia. No quita que siga habiendo un montón de machismo en la sociedad y que esas imágenes pueden ser debilitadas por otras, pero ahora esas imágenes, como vos bien decís, están. Sí, las 3 presidentas fueron y son objeto de violencia sexista, ¿no? Por parte de los detractores, los críticos. Bueno, el ser mujer es un desvalor para su figura política, para la visión machista, ¿no? Pero la visión machista sigue siendo muy masiva. Claro, el problema de la visión machista es que tiene la posibilidad de que esa visión se transforme en actos concretos de discriminación, que no es solamente que instala una determinada imagen de las mujeres, sino que además puede producir la violencia necesaria para obligarlas a tenerse a ciertos roles
o ciertas posiciones. En cierta forma, en estos periodos, cuando empiezan a avanzar los derechos de las mujeres, es cuando empiezan a salir a la luz las resistencias de verdad y los que de verdad se quedaron en la retaguardia, porque se fue ampliando también mucho la brecha entre lo que eran los discursos tolerables sobre minorías discriminadas y lo que no, en base, bueno, mucho que ver con la ideología de los derechos humanos, el desarrollo conceptual y político que se hizo desde ahí. Me quedé pensando lo que habías dicho del caso de Ecuador, que me quedé con ganas de resaltar una cosa, y es que yo no estoy muy interiorizada en el tema. ¿Se llegó a presentar en el Congreso, por ejemplo, el proyecto? Se llegó a presentar y Rivadeneira, la mujer líder del partido, lo retiró ante la amenaza de Correa de romper el partido. Claro, bueno. Hace 1 año y medio pasó esto aproximadamente. Claro, bueno, me voy a interiorizar un poco más. Lo que sí puedo decir es que esa situación no solo presenta, no solo es grave para los derechos de las mujeres, en el sentido de que no podemos estar participando de forma igualitaria si realmente no podemos tener nuestra propia agenda. Digamos, eso es, digamos, si te doy la libertad solamente para hacer lo que yo quiero, entonces no te estoy dando libertad de verdad. Pero más grave todavía me parece es que esto lo que de verdad hiere es a la democracia misma. Esa es para mí la gravedad que tiene el tema de representación de las mujeres. Además del colectivo, la sociedad toda se vuelve menos democrática y se vuelve menos resistente a los ataques antidemocráticos que tienen otros grupos. Es cierto. O que vienen de otros grupos, mejor dicho. Es cierto, eso está muy claro también. Hablamos de 3 presidentas de la nación aquí en el Cono Sur. Bueno, capas abajo de los puestos de poder. También hay un avance importante en algunos de nuestros países, por lo menos. Sí, mira, ya que mencionamos el poder ejecutivo, te voy a dar algunos datos mundiales como para que nos orientemos, porque además uno piensa, bueno, 3 presidentas en toda Latinoamérica, en comparación con el número total, realmente no parecen hacer mucho. Son Sin embargo, 33 países. Exacto. Y 3 presidentes. Que igualmente no es poco, a los números que se manejan en el mundo realmente no es poco. Según ONU Mujeres, en enero de 2015 la contabilidad era 10 mujeres jefas de Estado y 14 jefas de gobierno. Es decir, de todo el mundo entero, exacto. Hay 24 mujeres siendo jefas de Estado en este momento. 3 de ellas en Latinoamérica. De hecho, ONU Mujeres lo separa la región de todo el continente americano, que es uno de los que tiene mayor representación. Son 6 las jefas de Estado, 3 en América Latina, 3 en la región del Caribe. Y es la región que más presidentas mujeres tiene en el mundo. Lo cual también dice mucho respecto a esta situación que decíamos antes de que América Latina solía ser una de las regiones más desiguales y de hecho hoy todavía sufrimos de profundas desigualdades. Sí, ahora, igual, quiero advertir desde mi pensamiento nada más. Género de nacimiento no implica avance en los derechos de las mujeres. Pienso en Angela Merkel en Alemania, por ejemplo. Claro, bueno, está muy bien esto que vos decís. Es otra de las aristas de complicación que tienen estos temas. Porque la participación de las mujeres en la política tiene 2 dimensiones en realidad. Una es el derecho a participar, el derecho de que las mujeres estén en el 50% de los puestos. No porque tenga que ser a rajatabla sí o sí 50 y 50 si no es injusto, sino que teniendo en cuenta la situación histórica de la cual venimos, vamos a necesitar algún tiempo en 50 y 50 hasta que calibremos cómo seguimos con la igualdad. Es parte de esa discusión, ¿no? Que tiene que ver con esos accesos que sí, están en desigualdad, pero bueno, decimos, ¿no? Ya tiramos varios números, hay avances claritos. Claro, exacto. Y la otra dimensión es la representación, porque así como tenemos derecho a participar de los gobiernos, tenemos derecho a que nos representen personas. Digamos, lo ideal sería que nos representen personas que tengan en cuenta nuestros intereses de género. Ahora, lo que sucede es que tras varios siglos de gobierno con mayoría masculina han demostrado que no están o capacitados o interesados en realmente defender los intereses de las mujeres. Entonces, por un lado está la participación de las mujeres, todas las mujeres tienen que participar. Angela Merkel tiene que ser primera ministra y tiene que haber más Angelas Merkel, porque en realidad las mujeres que hacemos la lucha por los derechos de las mujeres no queremos los derechos solo para las que están de acuerdo con nosotros. Entonces las mujeres católicas también tienen que tener su lugar de representación en los congresos latinoamericanos, porque son una población que tiene un gran peso en el país. Pero la mujer que reproduce la lógica patriarcal de ese poder y del capitalismo como consecuencia, digo, ¿cuánto aporta, cuánto ayuda
a la estadística ayuda, pero digo, a la verdadera transformación no es retrógrado, no es más retrógrado todavía que un hombre que quizás habilita ciertas discusiones desde lugares de poder. Mira, esta es una discusión abierta y siempre atada a los casos, porque una cosa es decirlo en lo abstracto y otra cosa es decir, bueno, a mí me parece que en este caso, este presidente en este caso, esta congresista, que me parece que eso se tiene que hacer, tiene que estar. Es parte de lo que nos alimenta el diálogo. Desde mi punto de vista, así como viene el tren de pensamiento, yo creo que no es más retrógrado una mujer conservadora que un hombre progresista. Porque la verdad es que la diferencia de representación entre hombres y mujeres es tan grande, tan abismal, que no hay forma de hacerla peor. Está bien. Hay que esforzarse para empeorarlo, no es que no lo logren en algunos países. Lucía San Giorgio en Alcarajo. Vamos a ponerle a este momento del programa voces de mujeres latinoamericanas, rebeldes, combativas, y seguimos conversando. Vamos a tomar en un ratito un caso puntual, que es el de Bolivia, donde están pasando cosas muy interesantes, con un presidente indígena, con un presidente revolucionario, con un gobierno en un país que tiene una tradición machista y patriarcal muy importante, con una figura allí arriba que es Evo Morales, pero con un montón de cosas que pasan en su entorno y en las distintas capas de la sociedad, que hablan de transformaciones que son válidas de analizar. Pero nos corremos a Bolivia. Habíamos anunciado, habíamos dicho que podemos ocasional e intencionalmente tomar al país altiplánico como un caso testigo de avances y de luchas por la igualdad de géneros en nuestra América Latina. Lucía San Giorgio nos cuenta un poquito lo que está pasando en este proceso tan particular, ¿no? Bueno, como comentábamos hace un rato, Bolivia en la fin del año pasado, en octubre, tuvo una elección que fue histórica por muchos motivos, entre ellos obviamente la reelección de Evo Morales con más del 60% de los votos y el haberse posicionado como el segundo país en el mundo en representación de las mujeres en el Congreso, superando el 53% en la Cámara Baja, es decir, más allá incluso de la paridad, y el 47% en la Cámara Alta, en donde suele haber una tendencia de una menor representatividad de las mujeres a nivel mundial. Hay ley de cupo, pero no hace falta, parece, porque se supera. Mira, ya que mencionas la ley de cupo, te voy a decir otro dato. Sí, en Bolivia hay una ley de cupo que es del 30%. El 30% se considera habitualmente la masa crítica, a partir de la cual las mujeres pueden empezar a generar una agenda propia, empezar a participar en condiciones más igualitarias. Los países que le siguen a Bolivia en el ranking de América Latina de representación en el Congreso son Cuba y Nicaragua. Cuba con el 48,9%. Tanto Bolivia como Cuba están por encima de países reconocidos por sus niveles de igualdad como Suecia, Finlandia e Islandia, que igualmente sus niveles de igualdad de las mujeres abarcan otros ámbitos que todavía falta trabajar en Bolivia y en Cuba, pero bueno, se han colocado incluso por encima de esos países. Por debajo de los países nórdicos, pero bastante por encima en América Latina, está Nicaragua, con el 39%, es decir, también acercándose mucho a la paridad. Ni Cuba ni Nicaragua tienen leyes de cupos. Es decir, que han logrado hacer todo ese avance de algunas otras maneras. Digamos. Sin embargo, los cupos, las leyes de cupos siguen siendo una de las herramientas más importantes porque son las que han logrado colocar a las mujeres dentro de la política. Bien, y es interesante el caso cubano. Hemos venido esta semana y seguimos en lo que nos queda en esta jornada y mañana, desarrollando un informe especial sobre las elecciones municipales en Cuba que se desarrollaron el domingo. Votaron 7,5 millones de personas. Un sistema sin partidos políticos donde se vota de manera comunal. Los vecinos y las vecinas de los barrios proponen sus candidatos para la región, circunscripciones de pocas manzanas, que eligen delegados que van luego a la asamblea municipal, que eligen a los asambleístas nacionales, que eligen al presidente, ¿no? Ese es el caminito cubano del sistema socialista. Digo, esta cuestión tan directa y tan genuina de esta cantidad de mujeres electas de esa forma, no porque llegaron a la cumbre de un partido político ejerciendo lo que sabemos que pasa en los sistemas tradicionales democráticos de juegos de presiones económicas, de poderes que instalan candidatos, sino de ahí del barrio, mujeres que son designadas por sus vecinos en el barrio y que llegan a la asamblea.
Sí, totalmente. Esto también es una muestra de que en el momento en que se democratiza un ámbito, ahí enseguida aparece la paridad, porque la paridad entre hombres y mujeres, que no son los únicos géneros, pero para medir la desigualdad hasta ahora son los que mejor nos sirven, esa diferencia sí, se reduce. Exacto, sí, digamos, aparece sola la participación de las mujeres, porque el problema no es que las mujeres no participan, el problema es que cuando las mujeres participan se encuentran con un montón de inconvenientes. Sí, ustedes son más, en definitiva, así que sería lo más lógico. Sí, depende de qué lógica estemos usando, parece. Exacto, claro. Bien, si seguimos con el caso de Bolivia, te estaba comentando también el tema de estas elecciones históricas, porque también fue la primera elección donde se eligieron representantes en los organismos regionales de integración. Y de ahí sabes que me falta el dato de cuántos fueron mujeres, así que te lo debo. Y de hecho actualmente todavía están en curso las elecciones subnacionales en Bolivia, que fueron el 29 de marzo, y la próxima vuelta es hay segunda vuelta en varios departamentos. Exacto. Así que, bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue la fuerza que hubo de campañas de las organizaciones de mujeres en Bolivia durante estas elecciones. Hay dos principales. La primera es Machistas fuera de la lista, se llama, que fue más bien una expresión espontánea ante, hubo dos casos, hubo declaraciones de un senador electo por el movimiento al socialismo, que tenían que ver con controlar la conducta de las mujeres, y un caso de la Unidad Democrática que fue bastante más grave, en el cual hubo dos candidatos involucrados con amenazar a una mujer para que retirara una denuncia de violencia. Bien, muestra de que el problema es transversal a las ideologías, ¿no? Exactamente. Un dirigente del MAS, de Evo, y un dirigente de la derecha cruceña. Sí, y más teniendo en cuenta que el movimiento al socialismo fue el que llevó a este aluvión de mujeres al Congreso de Bolivia. Como que aumenta un poco más la contradicción. Pero bueno, es así, siempre vivimos en tensiones y en disparidades. Y esta campaña tomó fuerza por una campaña que ya venía de antes, que era la campaña 50 y 50 paridades ahora, que nuclea a más de 300 organizaciones sociales de Bolivia y que la definen como una estrategia de vigilancia para la presentación de las listas de candidaturas. ¿Esto qué quiere decir? Las mujeres de Bolivia vieron aprobada, de hecho la reforma electoral de Bolivia fue en el 2010, si no me equivoco, una vez que estuvo aprobado en la ley la paridad y la alternancia en las listas. Las mujeres dijeron, bueno, esto ya lo vimos antes. Entonces se organizaron para vigilar el cumplimiento de esas listas. ¿Cuál fue el resultado? Pocos días antes de la presentación final de las listas, el Tribunal Supremo Electoral sacó un comunicado recordando cumplir con la paridad de género de la ley de régimen electoral. Una medida realmente suave si se tiene en cuenta el incumplimiento de la paridad en las listas, lo que debería significar como ley nacional. Más grave todavía es que el problema era que había un montón de candidatas inhabilitadas, de las cuales el 70%, una semana antes de las elecciones, no habían sido sustituidas por una mujer o bien habían sido sustituidas por un hombre. Es decir, hecha la ley, hecha la trampa, pero desde adentro de los mismos partidos a los que pertenecen las mujeres, lo cual es grave y bueno, es una parte crítica también del problema que tenemos que resolver. En el departamento de Cochabamba, el incumplimiento de las listas llegó al 84%, es decir, prácticamente no se cumplió la paridad en las listas, ni hablar de cuando las candidatas llegan y tienen que mantenerse en el poder, ¿no? Y por otra parte hubo otros 3 departamentos que o no publicaron las listas de candidatas o reflejaban datos dudosos o incoherentes. Entonces estas campañas permitieron desnudar un poco estas trampas que había a la ley y que a pesar de todas estas trampas se logró una paridad impresionante. Otro resultado también de estas elecciones en Bolivia es que de 87 alcaldes electos en La Paz, solamente 5 fueron mujeres, que es el mismo número que había en el año 2010 cuando se hizo la reforma. Es decir, que hubo algunos asuntos en los cuales prácticamente no se avanzó nada. Bien, bueno, cuestiones, ¿no? Cuestiones que también marcan la dificultad de todos estos procesos, más allá de las voluntades políticas o las declamaciones de los líderes. En Bolivia están, bueno, nombraste varias organizaciones de mujeres y varias campañas. Son columna vertebral del MAS, las Bartolina Sisa, la agrupación que en todo el territorio boliviano, desde las mujeres combativas, feministas, indigenistas, llevan adelante un montón de luchas que van para toda la sociedad, pero van hacia dentro del partido también, ¿no? Lo que decimos, las fuerzas progresistas y de izquierda también vienen con esta matriz, históricamente, y ese cambio también es interno, es un cambio cultural.
Sí, estoy de acuerdo, y también es una resistencia bastante lógica, digamos. No es raro que, teniendo en cuenta la forma y cómo está organizado el mundo, ocurran esta resistencia, incluso antes de que nos demos cuenta. Porque yo siempre lo ilustro así: imaginemos que hay un cuarto y están, no sé, los presidentes que decíamos antes, 120 presidentes del mundo y 14 presidentas. Y entonces dicen, bueno, acá no hay paridad, tenemos que dejar más puestos para las mujeres. Entonces, si miramos a todos y les preguntamos, bueno, ¿y quién va a dejar su puesto para que lo ocupe una mujer? ¿Quién va a levantar la mano en esta situación? Incluso en situaciones mucho más cotidianas que líderes del mundo, ¿no? Sí. Pero digo, ese sentimiento es totalmente comprensible, lo que hay que hacer es trabajarlo. Totalmente. Mire que yo me levanto y la dejo acá, La dejo conduciendo el programa.